un aspecto fundamentalmente impulsado con la reforma del General Santander. Eso es un aspecto clave. En la segunda mitad del siglo, perdón, en la mitad del siglo XIX, haber logrado muchos avances revolucionarios en la época del radicalismo liberal. Una de ellas, la separación entre la Iglesia y el Estado, lo que implicaba fortalecer la educación pública con un objetivo muy claro, y era el objetivo de apropiar el conocimiento más avanzado y generar conocimiento para poder desarrollar la nación y poder desarrollar el país. Y en el caso nuestro, de los trabajadores, hemos impulsado que además de desarrollar el país, pueda desarrollar, también pueda garantizar el bienestar. Pues ese concepto es muy diferente. Ese es un concepto en la cual la escuela le proporciona a la sociedad una masa crítica, esa masa crítica de bachilleres, de técnicos, de tecnólogos, de profesionales, de científicos de alto nivel, que apropiándose el conocimiento más avanzado, generando conocimiento más avanzado, puede desarrollar al país. Y como dije anteriormente, nosotros fuimos más allá que las postulaciones de la burguesía revolucionaria, y también al garantizar el bienestar. Por eso en esa mitad del siglo XIX se ven aspectos muy importantes. Menciono tres: la creación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia en 1864, que tiene el propósito, precisamente en su prefacio, es un acto administrativo muy hermoso que plantea el tema precisamente de impulsar los ferrocarriles, los telégrafos, es decir, la salud, impulsar la salud con médicos, con médicos profesionales, etcétera. Ese es un aspecto supremamente clave. Dos, en esa misma época, en 1871, crear las normales, es decir, que hubiera un sitio para preparar a los profesores. Y tres, muy importante, fue la época en que las mujeres que estaban circunscritas a las labores domésticas se vincularon a la actividad social llamada educación, y han jugado un papel decisivo e importante. Todo eso implicaba, ¿sí?, para poder desarrollar al país y a la nación, tener un concepto de lo que es colegio. En el caso nuestro, colegio viene del latín colegium, de procesos colectivos, y eso implica una construcción que le permita a los estudiantes, a los profesores, a los especialistas, a los investigadores, determinar el rumbo académico de las instituciones para poder enseñar lo más avanzado del conocimiento. Ello implica entonces la posibilidad de que la universidad, en este caso, y luego, en el caso nuestro, los colegios, tuvieran la posibilidad de determinar el rumbo académico a través de sus órganos de gobierno de dirección. Esta fue una batalla que fue simultánea a la batalla por conseguir la libertad de cátedra, que ha sido también una conquista nuestra, que significa que los maestros tengamos el derecho, sobre la base de sustentación científica, de tener la posibilidad de expresar nuestros puntos de vista sobre la base de explicación científica, y en los estudiantes poder controvertir lo que les enseñan. Entonces, estas batallas que se libraron en la segunda mitad del siglo XIX fueron muy importantes y fueron asumidas por nuestras generaciones, incluida cuando surge la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Entre otras cosas, libra batallas como la del Estatuto Docente del año 79, y esta conquista, la más importante, hace 41 años, ya vamos para 41 años, del Estatuto Docente del año 79, pues tiene una característica, y es que logra, entre otras muchas cosas, ese Estatuto Docente logra garantizar la libertad de cátedra. ¿Por qué debemos estar protegidos los maestros y maestras? ¿De qué? Porque necesitamos un estatuto, por muchas razones desde el punto de vista del bienestar, pero sobre todo desde el punto de vista del conocimiento y para garantizar una política educativa pública. Y en ese sentido,
el estatuto nos protege de esa posibilidad de ejercer la libertad de cátedra y poder ejercer la autonomía escolar. Antes de 1979, usted podía ser premio Nobel, pero si no decía que era liberal o conservador, no lo posesionaba. El estatuto docente, una de sus conquistas es la estabilidad laboral, que adicionalmente a garantizar un bienestar apenas merecido, también implicaba que por la opinión pedagógica, la opinión académica, por las opiniones de diferente orden, incluso social, político, etcétera, uno no puede ser despedido del cargo. Esto es una conquista clave porque se materializa realmente la libertad de cátedra. Cuando se tiene estabilidad laboral, usted puede uno opinar y expresar sus puntos de vista desde el punto de vista académico, pedagógico, el derecho a tener organización sindical, a afiliarse a ella, el derecho a pertenecer o no pertenecer a organizaciones sociales o políticas. Esto se puede resolver con el tema, se resuelve con la conquista del año 79 el estatuto docente. Una vez constituido logrado el estatuto docente, la federación lanza el movimiento pedagógico en el año 82. Y este movimiento pedagógico surge desde las entrañas de la escuela, no surge de las altas esferas académicas. Por supuesto que la academia se vinculó del resto de la academia, es decir, la academia que está por fuera de la escuela, porque nosotros también somos académicos, se incluyó en ese gran movimiento pedagógico. Y el movimiento pedagógico tiene una gran característica, es que se empieza a desarrollar después de dos batallas importantes. La del año 79, que ya mencionamos, y la del gran movimiento estudiantil del año 71, un movimiento el más enorme, largo y profundo del movimiento estudiantil que ha tenido Colombia, duró más o menos un año, y su principal punto era el de poder garantizar que los estudiantes, profesores y investigadores determinaran el rumbo académico de las instituciones. ¿Para qué? Para garantizar que se enseñara lo más avanzado del conocimiento. Entonces, miren, el tema de la autonomía, ¿por qué es tan importante? Y el tema de la democracia en las instituciones educativas públicas. Antes, esa es una bandera que levantó la burguesía revolucionaria para impulsar las ciencias frente a las prohibiciones que tenía la Inquisición en materia de conocimiento. Entonces, aún en el mundo feudal y en la decadencia del mundo feudal, las universidades impulsadas por la burguesía levantaron esa bandera de la autonomía y de la libertad de cátedra, autonomía de las universidades y la libertad de cátedra, con el propósito de poder desarrollar a fondo, apropiarse de lo más avanzado del conocimiento y poder generar conocimiento más avanzado. Ya para los años 80, después del movimiento, el 71, perdón, ya no es el tema de la iglesia, es el tema de la imposición que tenemos por las vinculaciones con los Estados Unidos, que nos dicen hasta dónde podemos investigar, estudiar, profundizar, etcétera, y por eso se pide libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad y autonomía y gobierno para poder determinar el rumbo académico. Es decir, la posibilidad de que haya un gobierno, en este caso universitario, cuya mayoría sean estudiantes, profesores y investigadores, tenga el propósito de garantizar que la nación apropiara y generara conocimiento avanzado. No nos dejara pues con el conocimiento que nos permitiese tener, o que nos dirigieran nuestras investigaciones a los campos que no requería la nación, sino que requerían los negocios del extranjero. Esta batalla que libraron los estudiantes del 71, nosotros la hacemos propia después de 10 años de movimiento pedagógico. Tiene un reto el movimiento pedagógico. La Constitución del 91 plantea que es necesario dos leyes, una ley estatutaria que nos la están debiendo y una ley general de educación. Y en esa ley general de educación, nosotros por primera vez discutimos entre el año 91 y el año 93, en una hermosa discusión de todo el magisterio, cómo debía ser una ley general de educación. Finalmente
FECODE prepara una propuesta de ley, es decir, cómo sintetizar todas esas discusiones del movimiento pedagógico en una ley de general de educación, y en esa ley 115 del 94, que no lo logramos todo, nos costó un paro de 5 semanas en el año 93, y precedido pues de toda esta discusión en general, logramos consignar allí asuntos muy importantes que por supuesto han sido vulnerados. Uno de ellos, los objetivos y fines de la educación, que si se cumplieran hoy en todos los niveles, tendríamos precisamente eso, la posibilidad de enseñar lo más avanzado y no competencias básicas o competencias laborales como lo imponen hoy. Y también nos han planteado los objetivos y fines de la educación, unas áreas obligatorias y fundamentales que hoy han sido desconocidas y nos las reducen a 4 áreas de competencias básicas, ¿sí? Y también que quien determina el rumbo académico de la institución son los órganos de gobierno escolar. Esto es supremamente importante, tiene el objetivo que acabo de señalar. El decreto más importante, el decreto 1860 del 94, es uno de los decretos más importantes reglamentarios de la ley 115, que es el que organiza la escuela. En su artículo 14 define cuáles son los componentes del proyecto educativo institucional PEI. Y en el artículo 15 establece que para adoptar o modificar un PEI, que es la esencia, ¿sí?, debe discutirse siempre. La propuesta que se tenga la debe discutir, la debe aprobar el Consejo Directivo, previa discusión del Consejo Académico, que es el más importante, ¿sí?, por obvias razones. Y en esa discusión del Consejo Académico, si el asunto es de una, digamos, dimensión enorme, debe llevarse incluso a los consejos de padres, estudiantes y profesores. Es el procedimiento obligado que establece el artículo 15 del decreto 1860 del 94. En regla, lo que se busca es que quienes hemos estado, los que hemos sido formados en las normales superiores y en las universidades para formar a los estudiantes, perdónenme la redundancia, ¿sí?, seamos los que contribuyamos a determinar el rumbo académico de las instituciones a través del gobierno escolar. Y ese es el papel que tiene el gobierno escolar, determinar el rumbo académico de las instituciones. Entonces, si se requiere que sea educación media técnica o media académica, si se requiere la discusión sobre si debe haber jornada única y las condiciones, todos estos asuntos pasan por el gobierno escolar. ¿Cuánto me queda, Heidi? Te quedan 7 minutos. ¿Aló? Te quedan 7 minutos. Bueno, entonces, como me quedan 7 minutos, perfecto. Entonces, como me quedan 7 minutos, quiero entonces así resaltar que esta es una de las conquistas más importantes y que, por supuesto, lo que se demuestra hoy, cuando ocurre la pandemia, es que otro hubiera sido la situación si el gobierno, los gobiernos no hubieran saboteado la ley 115/94, especialmente el tema de los objetivos, los fines de la educación y el ejercicio del gobierno escolar, y el tema de las áreas obligatorias y fundamentales, los 3 grados de preescolar, la educación de inclusión, la universalización de la educación media especializada en ciencias o en humanas, artes y humanidades o en técnicas. Todo esto ha sido saboteado con los actos legislativos del 01 y el 01 del 2001 y 04 del 2007. Y por eso el que se tiene que reinventar no somos nosotros, los que tienen que reinventarse es el modelo neoliberal que saboteó la educación. Nosotros somos los que debemos desarrollar el liderazgo en esa materia. Por eso, para nosotros, en esta actual coyuntura, ¿sí?, le estamos planteando al gobierno varias cosas en el medio de la pandemia que la dejo planteada. Es una emergencia educativa y pedagógica, que hablaremos de eso en este momento, pero dentro de las muchas cosas que hemos dicho,
el gobierno debe concentrarse en otorgar garantías para mantener la mayor comunicación directa entre estudiantes y profesores. Y en cambio de tratar de reemplazar la escuela presencial, que no la va a poder reemplazar por miles de actividades, tienes que dedicarse a dar garantías para que se pueda desarrollar esa comunicación y darle tranquilidad a los estudiantes, a los niños, a las niñas, a los padres y a nosotros, respetando los tiempos para la escuela, respetando los tiempos para actividades escolares y para la casa. Y una de las cosas que tiene que respetarse en esta época son las decisiones tomadas en las reuniones de área y de nivel. Hoy, en esta época, son esas reuniones donde y en los consejos académicos donde nosotros debemos priorizar los contenidos. ¿Qué contenidos podemos desarrollar en medio de estas circunstancias? Las metodologías y demás componentes de los currículos, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viendo. Creer que nosotros vamos a abordar todo el plan de estudios, todos los componentes en estas circunstancias, es un error y lo que nosotros debemos mirar es que si funciona en este momento las reuniones de área de nivel y decimos, bueno, en las circunstancias que tenemos, en las condiciones de mi localidad, de mi barrio, de mi municipio, nosotros podemos desarrollar, tenemos estas características, vamos a priorizar en estos contenidos, vamos a buscar semanalmente cómo llegar mucho más a nuestros chicos y, por supuesto, en ese sentido, vamos a mirar qué retroalimentación hacemos, por ejemplo, y no ponernos ahorita a enloquecernos con el tema de las calificaciones. Voy a dar simplemente un ejemplo para terminar este planteamiento. En esta pandemia, en este momento nosotros podemos abordar, solo con el tema de la pandemia, podemos abordarla desde todas las áreas, disciplinas, niveles educativos, desde los hábitos hasta mirarla desde el punto de la biología, de la ciencia política, de las ciencias económicas, volverlo esto un aprendizaje. Porque es que el tema de la extinción de la especie ya no es ficción, estamos en ella, en la especie humana y las demás especies. Y sería muy importante que en este momento, con mucha tranquilidad, los diferentes áreas o niveles digan, bueno, esto es lo que podemos, a lo que nos podemos dedicar en estos días y poner pues unas metas en lograr una relación directa con los chicos para que no haya una deserción ni haya intranquilidad en los proyectos. Y en el caso del gobierno, dar garantías. Una, respetar lo que acabamos de decir, pero la otra, universalizar el acceso gratuito a las TIC mediante el fortalecimiento directo del Estado en ellas y la exigencia de las multinacionales del sector para que apoyen los procesos educativos. Bastante costoso es el asunto, o para que hoy esto sí que es de manera inmediata, no se haga. Pero quien determina qué se enseña, cómo se enseña, todo esto es un papel de los padres y madres, un papel de los maestros y maestras en los órganos de gobierno escolar, en los consejos académicos, en las reuniones de área, en las reuniones de nivel educativo. En ese orden de ideas que le estamos diciendo hoy al gobierno que se declare una emergencia educativa y pedagógica, le estamos planteando es una serie de garantías de cómo terminar el año escolar y no convertir esto en una situación que agrave más la salud que ya tenemos en peligro, ¿sí? La agrave más sobre la base de una sobrecarga laboral, no solamente para maestros, sino para todos los integrantes de la comunidad educativa, que no es muy aconsejable en ninguna época y menos en esta. Entonces, que el gobierno se concentre en garantizar, dar garantías para que haya cuarentena en condiciones dignas, ¿sí? Y nosotros nos podamos concentrar en establecer en los consejos académicos, en las reuniones de área y en las reuniones de nivel, qué debemos hacer en cuanto a contenidos, metodologías y otros aspectos curriculares durante esta pandemia. Yo dejo ahí para respetar el uso del tiempo y me quedo pendiente de las preguntas. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta primera intervención. Damos paso a Néstor Raúl ¿Aló? Ramírez. ¿Qué se me hizo mi Néstor? Reiniciamos audio. Listo.
A los ¿Listo? que, sí señor, a los que ¿Se oye? acaban, perfecto, Néstor, a los que ¿Se acaban de oye? unirse, sí señor, te estamos escuchando muy bien. Quiero contarles Bueno, que este conversatorio fue creado por el Círculo Pedagógico de Preescolar del CEI de la ADE. Sin embargo, bienvenidos todos porque pues son temas que nos competen a todos desde el magisterio. Fabio Arias se le cruzó, le pusieron una reunión a última hora, entonces nuestro compañero Néstor Raúl Ramírez de la CUS Bogotá, Cundinamarca, va a hacer la intervención respecto al sindicalismo en Colombia. Néstor, bienvenido. Y para los demás, entonces, al finalizar, o sea, es media hora, y luego hacemos el panel de preguntas. Si quieren, pueden irlas escribiendo por el chat. Néstor, el tiempo es tuyo. bueno, estimadas compañeras y compañeros, maestras y maestros, reciban un muy fraternal saludo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la subdirectiva de Bogotá y Cundinamarca. Yo también soy un maestro, he elaborado la mayor parte de mi tiempo en la localidad de San Cristóbal y he estado metido en el comité sindical de la ADE de la localidad de San Cristóbal. Bueno, esto para quienes no me conocen. El hecho de que esté en la central unitaria no quiere decir, es una agradable coincidencia mi condición de maestro y mi condición de sindicalista. Bueno, el sindicalismo es la organización fundamental de los trabajadores, lo cual para su comprensión implica profundizar en algunos conceptos que no porque se usen con demasiada frecuencia los tengamos claros. El concepto de trabajador, por ejemplo. Trabajador es más bien propio de la forma de organización económico-social que hoy predomina en el mundo, que se conoce como el capitalismo. Pero el concepto de capitalismo tampoco es que uno piense que todo el mundo lo tiene claro. Si todo el mundo tuviese claro el concepto de capitalismo, habíamos hecho la transformación social hace mucho tiempo. El capitalismo es una forma de organización social que ya lleva como sus 3 siglos y más. Antes del capitalismo había otras formas de organización. Miguel Ángel mencionaba el feudalismo, completamente diferentes, porque no había fábricas, ni había obreros, y nada de lo que la modernidad conocemos nosotros dentro de la modernidad, incluyendo la forma de gobierno. Forma de gobierno anterior a la forma actual era fundamentalmente las monarquías. El señor rey era el que legislaba, ejecutaba, juzgaba. El Estado era él, dijo algún rey por allá francés en algún momento. El Estado soy yo. Esa era la forma de organización. E inclusive dentro de esa época anterior al capitalismo, una época, pues, algunos denominan la época del oscurantismo, es decir, el desarrollo del conocimiento científico estuvo muy limitado. Pero yo traigo esto a colación es para entender que el capitalismo tuvo un comienzo y tendrá un final, como todas las cosas en la vida. No es eterno por fortuna. Y esta forma de organización social, el capitalismo, en sus comienzos era una cosa absolutamente, mejor dicho, no había ningún tipo de normatividad que protegiese a los trabajadores en esa época. Hablemos del siglo XVI, finales siglo XVII, es decir, comienzos del capitalismo, no había ningún tipo de normatividad laboral. Es decir, los trabajadores eran obligados a trabajar de sol a sol, casi que las 24 horas, y los niños trabajaban, principalmente en esas actividades como las minas de carbón. Bueno,
Eso fueron los comienzos del capitalismo que obligó el sufrimiento, la necesidad, pero sobre todo el encontrarse juntos desarrollando actividades, pero padeciendo la misma explotación, a que poco a poco, a lo largo del siglo X y finales del XVIII, XIX, los trabajadores se fuesen organizando. Hasta cuajar en lo que hoy conocemos como sindicatos. Digamos que a mediados del siglo XIX ya había unas organizaciones de trabajadores muy sólidas, principalmente en lo que conocemos como los países desarrollados. Bueno, aquí hago un paréntesis y también pues, hay que utilizar la historia para poder entender las cosas. Esta organización social que se entiende como el capitalismo tiene como una de sus características más importantes lo que tiene que ver con las clases sociales que la componen. Hay varias clases sociales, pero hay dos principalmente. Una clase social es la burguesía. Claro, hemos estado acostumbrados a escuchar de algunos ese cuento contra la burguesía y contra la burguesía. Y en realidad vamos a ver si se entiende qué es eso de la burguesía. Es una cosa muy sencilla. Los señores burgueses son los propietarios de los medios de producción. Los medios de producción en la época actual son la tierra, las fábricas y los bancos. Esos son los medios de producción. Y esa clase que conocemos como la burguesía, su característica es que son los propietarios, son los dueños de las fábricas, los dueños de la tierra y los dueños de los bancos. Y la otra clase fundamental en la sociedad somos los trabajadores, cuya única propiedad es que somos dueños de nuestra fuerza de trabajo y que se la vendemos al señor burgués, y el señor burgués compra la fuerza de trabajo del trabajador porque tiene un valor de uso esa fuerza, la usa para algo, para producir ganancia. No es para otra cosa que el burgués compra la fuerza de trabajo del trabajador, sino para producir ganancia. Ahorita en épocas de pandemia sí que queda esto al desnudo. Están absolutamente preocupados porque el que trabaja está recluido, está confinado. El que trabaja, el que produce la ganancia y la riqueza de la sociedad, está confinado. Si el trabajador no trabaja, el señor burgués no tiene ninguna ganancia. Pero bueno, ese es otro asunto. Nosotros, por razones históricas, digo nosotros los maestros, pues no vivimos de explotar absolutamente a nadie, a diferencia del empresario. Es decir, nosotros, los maestros, vivimos de nuestro trabajo, del salario que nos da nuestro trabajo. Es decir, somos trabajadores. Esa es una primera idea fundamental para poder entender todo este asunto del sindicalismo en el magisterio colombiano, es que somos trabajadores. Claro, algunos tienen la noción de que el sindicalista, que el izquierdista, que el revolucionario tiene que andar todo descamisado y todo vuelto nada. Entonces, si tiene un carrito, si tiene un apartamentico, entonces, no. Es decir, así vivamos bien como debe vivir toda la sociedad en su conjunto, de manera digna. Eso no nos quita la condición de ser trabajadores, asalariados. Somos asalariados. Bueno, ese es un primer elemento que hay que tener muy en cuenta. Entonces, ahora sí lo compaginamos con lo anterior. Es que como trabajadores, por ejemplo, todo lo que tenemos nosotros los trabajadores en general y los maestros en particular, ha sido el resultado de la lucha organizada, principalmente a través de los sindicatos y utilizando principalmente como herramienta la huelga, el paro,
la movilización. Para lograr los trabajadores en el mundo entero, y eso nos incluye a nosotros, que las jornadas no fueran jornadas extenuantes de 18, 20 horas, pues ese movimiento que se desarrolló en todo el mundo a finales del siglo XIX y que dio origen a la conmemoración, o que se conmemora todos los 1 de mayo, fue la lucha por la jornada laboral. Y a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días se han venido logrando en el campo de la jurisprudencia, en el campo de la legislación, importantes conquistas, pero no han sido, no han caído del cielo, ni ha sido el resultado de algún corazón filántropo de alguno de los de la clase dirigente, no. Ha tocado lucharla, sangre, sudor y lágrimas nos ha costado lo que tenemos. Miguel Ángel ya mencionaba la histórica lucha del magisterio por lograr el estatuto docente en 1979. Fueron 3 décadas de lucha, incluyendo la marcha del hambre. Pegué una ficha ahí conmemorativo a la marcha del hambre. Los maestros se vinieron a pie desde la costa y eso hizo parte de las muchas acciones de los maestros para lograr el estatuto docente. Entonces somos trabajadores, y lo que tenemos ha sido el resultado de la lucha organizada a través de las organizaciones sindicales. No hay otra posibilidad de lograr cosas más si no es a través de la organización sindical. Yo he tenido el privilegio como maestro de estar en eventos sindicales donde están compañeros sindicalistas del sector salud, de la Contraloría o del sector privado. Y usualmente expresan su admiración con la organización sindical de los maestros. Porque es que llevamos casi 30 años de neoliberalismo en este país, en donde el neoliberalismo, las políticas neoliberales, los gobernantes neoliberales han arrasado con las conquistas que se tenían hasta finales de los 80, que no era muchísimo, pero que marcan una gran diferencia con lo que hoy tenemos. Es decir, hemos perdido en la estabilidad laboral, retroactividad en las cesantías, en el régimen de salud, en el régimen pensional, se ha perdido por efecto de la imposición del modelo neoliberal. Pero en medio es una época de resistencia, donde los trabajadores tenemos es que resistir para defender con patas y manos, con las uñas, lo poquito que nos queda, y es una época donde el magisterio le ha arrebatado al Estado una prima, una bonificación, un aumento salarial de más puntos por encima de los demás trabajadores. Eso es una cosa ejemplar, que a veces algunos compañeros maestros no valoran en su real dimensión. Quitarle 1 punto, 2 puntos de aumento al salario por encima de los demás trabajadores estatales, eso es un esfuerzo. Lograr una prima que no se tenía, lograr una bonificación en medio de un Estado neoliberal que lo que está es buscando cómo arrebatarle los derechos a los trabajadores. Entonces, digamos que esa es una primera parte de la importancia del sindicalismo. Una segunda parte, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo funciona eso del sindicalismo? Entonces, yo hago parte de la Central Unitaria de Trabajadores, que es una de las 3 importantes centrales que tiene el país. Las otras 2 son la Confederación de Trabajadores de Colombia y la otra es la Central General de Trabajadores. El ideal es que fuese una sola Central Unitaria de Trabajadores en todo el país, una sola. No hemos logrado ese propósito de la unidad de los trabajadores, no hemos logrado. Hemos avanzado hartísimo y en los últimos tiempos hemos estado actuando mancomunadamente con las otras 2 centrales y hacemos parte del Comando Nacional de Paro junto con las organizaciones sociales, con los estudiantes, con los indígenas, con los campesinos. Pero las centrales agrupan federaciones y sindicatos. De una forma es un tercer nivel de organización. Entonces, de la CUT hacen parte organizaciones sindicales tan importantes como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE,
o como la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de los petroleros. En fin, los más importantes sindicatos del país hacen parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Ese, digamos, que para entender ese nexo. Nosotros somos afiliados a la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, la ADE. Y la ADE, junto con los otros sindicatos regionales como el del Tolima, Cimatol, el del Quindío, etcétera, esos sindicatos han conformado una federación que es FECODE. Y FECODE, con el resto de organizaciones sindicales de diferentes ramas de la producción y de los servicios públicos, pues hacemos parte de la Central Unitaria de Trabajadores. Es decir, es la búsqueda de la unidad, la esencia de la lucha social, de la lucha sindical, es la unidad de los trabajadores, la unidad del pueblo. Bueno, pero la forma de organización tiene que ser, debe ser, es el deber ser, el deber ser. Debe ser un escenario democrático por autonomacia, democrático. ¿Por qué? Porque es que los sindicatos son pluralistas. Para ser afiliado a la ADE usted no tiene que ser sino maestro. Nadie le dice si es ateo, si es cristiano, si es comunista, budista, conservador. No, es un trabajador de la educación. Ese es el requisito. Es decir, es pluralista, no importa usted lo que piense. Es una organización gremial. Pero como somos humanos y una de las características del ser humano es la diversidad de pensamiento. Pretender un pensamiento único, como lo pretende el fascismo, eso es inhumano. Eso es contranatural, contra la naturaleza. Pensamos diferente. Entonces, en ese marco del pluralismo, la manera de resolver, la manera de tomar las decisiones colectivamente es en el ejercicio de la democracia. Es decir, se impone el criterio de la mayoría. Esa es la democracia. Se impone el criterio de la mayoría con el respeto a las minorías. Eso es, así es como funciona, porque no somos homogéneos, por fortuna somos heterogéneos. Con los contradictores que uno viene encontrando permanentemente en el escenario político sindical, hay compañeros que les digo, por fortuna pensamos diferente. Me siento muy bien de pensar diferente a usted. Claro. Aquí hay que siempre colocar esa frase, colocarla en una piedra. Ojalá ponerle su pedradón en la cabeza a Duque o a Uribe. La frase aquella del filósofo francés Voltaire, que dijo, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero me haría matar para que usted pueda expresarlas libremente. Es la diversidad. Esto lo digo es para que entendamos que esto no es una cosa monolítica, homogénea, en que todos pensemos igual. No, aquí hay unos muy moderados, demasiado moderados, y otros demasiado radicales, demasiado extremistas. No, así somos, así somos. Y es respetable el pensamiento del compañero supremamente, desde mi punto de vista, radical y extremoso, como es tan respetable como el compañero supremamente moderado y de derecha. Absolutamente respetable. Es decir, aquí no se puede estigmatizar a un compañero porque piense de derecha, porque no está propugnando por la revolución y la lucha de clases. No, es un maestro. Tiene derecho a pensar como quiera. Pero las decisiones se construyen colectivamente. Y entonces aquí hay debate, discusión, hay acuerdos, y hay acuerdos de fuerzas, y hay correlación de fuerzas. Eso es lo más normal en el ejercicio del sindicalismo y en el ejercicio de las organizaciones populares. Hay correlación de fuerzas. Yo no puedo pretender que es que yo tengo la verdad absoluta y el que no piensa como yo pienso es que es un tipo de derecha.
esos sectores los tenemos y abundan silvestres. No, aquí algunos nos ponemos de acuerdo sobre algunas cosas. Ahorita en el pasado paro del 21 de noviembre y todo, el Comité Nacional de Paro y todo, donde concurrieron fuerzas disímiles y todo, se buscó llegar a acuerdos para poder avanzar, para poder llegar a la unidad en la acción, que es lo que nos interesa. Más que la unidad en la retórica y en el discurso, lo que nos interesa es la unidad en la acción, que es lo que logra FECODE, es lo que las demás organizaciones sindicales quisieran tener para sí. Es que FECODE centraliza las decisiones y traza la tarea. La Junta Nacional de FECODE establece una decisión y esa decisión se cumple en todos los sindicatos filiales. Claro, previa a las discusiones. Por supuesto que esto es previo a la discusión y discusiones álgidas, que es que tenemos que aprender a discutir, no solamente en el campo sindical y político, en el campo pedagógico tenemos que aprender a discutir. Este país nuestro, no hemos aprendido a resolver las diferencias de pensamiento, si no es a plomo, y aquí hay un sector empeñado en mantener la guerra y el que no piense como yo lo vamos matando, y ya llevan más de 100 dirigentes sociales muertos en los últimos días en medio de la pandemia. Nosotros, los trabajadores, tenemos que aprender a resolver nuestras contradicciones, a discutir sobre los asuntos que hay que discutir y después salimos y nos tomamos el tinto, porque las contradicciones entre los trabajadores no son antagónicas. Aquí en Colombia, en el siglo XXI, en este momento, la contradicción antagónica es con el Estado fascista de Uribe Duque. Esa es la contradicción antagónica, porque nosotros queremos la paz y estamos contra la corrupción. Y hay otro sector que quiere es la guerra. Quiere es la guerra por encima de todo y que es un sector corrupto, etcétera. Eso no hay necesidad de hablar mucho sobre estos asuntos. Entonces, el deber ser debería ser el escenario ideal, el escenario de la democracia. Bueno, así funciona, así funciona. Entonces, yo creo que estos fueron unos elementos ahí puestos muy rápidamente sobre algunos elementos fundamentales de la concepción del sindicalismo. Nosotros hemos en los colegios dicho, coloquemos en las jornadas pedagógicas que haya 2 o 3 horas para la formación sindical, porque es un derecho de las maestras y maestros. La Constitución de Colombia garantiza el derecho de asociación, pero para que eso no sea letra muerta ahí, tiene que haber garantías. Y una de las garantías es que se permita el derecho a la formación y a la información sindical. Luego tenemos, y el maestro público de los colegios públicos, el sindicalismo es un asunto tan inherente a su condición como lo es la pedagogía, como lo es su campo disciplinar. Es decir, sí, hay algunos maestros hay un maestro que me decía a mí, yo que gano con afiliarme, me dijo, profesor, lo que consiguen ustedes en la lucha es para todos los maestros. Sí, sí, señor. Y entonces yo, ¿para qué me afilio al sindicato? Afiliados o no afiliados, ¿beneficia a todos? Sí. Entonces yo, ¿para qué me afilio a un sindicato? O sea, con ese criterio no existiríamos. El criterio que ha permitido avanzar ha sido el criterio de la solidaridad, el de cogernos brazo a brazo, codo a codo y enfrentar y luchar y alcanzar los grandes propósitos como fue el estatuto docente, como fue la Ley General de Educación para el caso de los maestros. Y ahorita en medio de la pandemia tenemos que fortalecer la unidad porque nos toca salir a las calles, porque aprovechando la pandemia, este gobierno pretende arrasar con lo poco que queda de las conquistas laborales, pretende hacerlo para beneficio principalmente del sector financiero. Mejor dicho, ese es otro asunto que en estos días hemos venido explicándolo desde diferentes escenarios, la reforma, lo que llamamos el 21 de noviembre, el paquetazo de Duque. O sea, eso estaba antes de la pandemia, la crisis de la economía nacional estaba antes de la pandemia y se están aprovechando de la pandemia para tratar de sacar adelante esas reformas que nos van a afectar también a nosotros los maestros. Creo, Heidi, que este fue mi tiempo inicial.
Sí, señor, muchas gracias. Sí. Entonces Bueno, tengo unas preguntas para ampliarles a todos, a, listo. a Miguel y a ti. Entonces, primero, Miguel, preescolar no tiene un currículo como tal desde el ministerio y la ley 115 nos dice se concibe como proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica que integra los objetivos establecidos por el artículo 16 de la ley 115. ¿Cuál es el afán del gobierno de crear un currículo para preescolar? Esa sería una primera pregunta. Otra es, ¿cuántas docentes de preescolar pueden pertenecer al consejo académico y cuál es la importancia de que estén allí? Porque en muchos colegios pues no se les permite porque el preescolar es muy pequeño. Voy a leer las que están acá en el chat. Nos dicen, perdón, acá voy mirando. En muchas regiones del país, por todas las dificultades, entre ellos los grupos armados, en muchas regiones del país, por todas las dificultades, entre ellos los grupos armados, la autonomía escolar sigue siendo un sueño. Buenas tardes. En este momento, ¿qué acciones se están llevando a cabo desde el sindicato en relación a denunciar los abusos de los gastos del señor presidente de la República, teniendo en cuenta que estamos en un estado de emergencia en el cual ya se ha dispuesto que los docentes debemos volver al aula desde el 7 de julio, pero por otro lado, hablando con nuestros directivos, nos comentan que no hay presupuesto para brindar garantías tanto a estudiantes como a docentes, mientras se malgastan todos los fondos de la nación? ¿Hay alguna iniciativa desde FECODE para propiciar el debate sobre la formulación de un sistema de evaluación de la educación en Colombia, acorde a lo dispuesto por la Ley 115 y su decreto reglamentario? Catalina nos dice, primero, es muy importante el recuento histórico que están haciendo los ponentes, pero podrían abordar el tema visto en la actualidad, por favor. Y segundo, se abordará el papel del sindicato para exigir una evaluación video de ascenso en el nivel de preescolar. El año pasado los criterios que se usaron afectaron los resultados de muchas maestras en este nivel, perdón. Buena tarde. En este momento el impacto que queremos posicionar es el tema de educación inicial o preescolar, que al igual que el tema de las mujeres llevan consigo invisibilidad a través de la historia y es necesario que se visibilice desde todas las apuestas educativas y claro está desde nuestro sindicato. Está muy bien la reseña histórica, pero es necesario retomar el tema e interés desde la propuesta sindical. Vamos a resignificar nuestros niños en sus primeras edades. Bueno, ¿quién quiere empezar? Miguel, no has activado el micrófono. Sí, Miguel está aprendiendo el lenguaje de señas. Bueno, sigue Miguel, sigo yo. Ya están Es que la que me tenía bloqueado era Heidi, no yo. Bueno, varias cosas, colegas. Mire, creo que en estas discusiones que tenemos, por eso se llamó el recuento, pues porque todas se concentran en estos últimos años, especialmente después de las reformas constitucionales del 2001 y 2007, que le quitaron más de 190 billones de pesos a la educación. Y por eso habría que decirlas y precisarlas. Uno, un pulso que estamos librando en este momento es precisamente defender el carácter profesional de la docencia. Si esto es un aspecto central, por eso hacíamos el recuento. ¿Por qué? Porque lo que se ha venido impulsando es que cualquier persona puede formar a los niños, niñas y jóvenes. Esa discusión se introdujo cuando se plantea la mal llamada educación inicial. Es decir, que es lo mismo, que es lo mismo al cuidado de los niños y las niñas que tener a los niños en los 3 grados de preescolar. Nosotros hemos defendido por esa razón 3 grados de preescolar en los colegios oficiales con maestros de planta, maestros oficiales. Es una batalla que quedó consignada en el artículo 18 de la ley 115 del 94. Y para nosotros, quien debe jugar ese papel deben ser, obviamente en este caso,
las licenciadas en preescolar. Y el pulso ha sido ir quitándole esa función que la sociedad se la otorgó a la escuela para trasladársela a otras instituciones ajenas o que no fueron creadas para ello. Este es el pulso que tenemos hoy con las cajas de compensación, que asumen funciones que no le corresponden, que la sociedad no les otorgó, que no fueron formadas planteadas para el particular, ¿sí? Y en ese sentido, por eso nosotros estamos defendiendo los 3 grados de preescolar, que nos costó, lo que acabo de decir, 5 semanas de paro en la ley 115 para lograr en la ley 115 del 94, ¿verdad? Que fue muy importante porque quedó el artículo 18 por encima de lo que dijo la Constitución del 91. Nosotros tocó hacerle un rodeo a la Constitución del 91 que planteó de manera errónea que el Estado se obligaba solamente a la educación entre 5 años y 15 años, y entre el mal llamado grado 0 y el 9º. Si no es por las batallas de la federación, no tendríamos hoy ni siquiera el preescolar en transición. Luego, el primer aspecto que nosotros aquí defendemos es el carácter de la profesión. Para nosotros este punto es absolutamente clave y vital. Y el carácter de la profesión implica que en el caso de los niños con necesidades educativas especiales o discapacidad, o lo que se llama educación inclusiva, tiene que ser un asunto que asuman maestros especializados para atender a los niños, niñas y jóvenes en inclusión. Lo mismo para el preescolar. A renglón seguido, por eso también nosotros defendemos los objetivos y fines de la educación que están en la ley 115, tanto para el preescolar como para las demás áreas y niveles y modalidades que están allí planteadas, y también lo está inclusión. Entonces, como ustedes pueden observar, esta parte es clave. ¿Por qué hoy el pulso con Peñalosa? ¿Cuál fue los avances que logramos nosotros en Bogotá durante los gobiernos alternativos? Fueron los 3 grados de preescolar. ¿Qué fue lo que hizo Peñalosa? Retroceder el prejardín, suprimirlo, ¿sí? Y entregarle las cajas de compensación, la entrada a los colegios. La presencia de las cajas de compensación no tiene ninguna sustentación ni pedagógica ni legal. Ni están asumiendo lo que corresponde porque no lo conocen, que es lo que dicen los fines y objetivos de la ley 115 para el preescolar, y sí quieren con base en eso terciarizar. Y cuando hay terciarización, no solamente hay condiciones laborales muy malas, sino que adicionalmente, como todos sabemos, además de que hay condiciones laborales completamente indignas, no hay forma de que el gobierno escolar funcione, y los maestros perdemos el liderazgo académico y pedagógico, los directivos docentes también, y se le entrega a unas cajas de compensación que son intereses diferentes a los que estamos planteando. Por eso, en el pliego de peticiones, en los acuerdos A de Secretaría de Educación del 2014, quedó muy claro la defensa de los 3 grados de preescolar, y en los acuerdos FECO de gobierno en el 2019, los 3 grados de preescolar, universalizarlos con maestros del Estado, y en colegios oficiales. Igual asunto defendemos para la inclusión, igual asunto defendemos para la orientación escolar, porque han intentado poner que todos podemos orientar y por eso necesitan orientadores. Y más adelante dirán que como los que sabemos leer y escribir no necesitamos maestros de español, y los que manejamos las computadoras entonces no necesitamos maestros de tecnología e informática. Entonces sí tenemos un pulso que nos estamos dando pero un pulso muy bravo por la defensa de la escuela, para lo cual fue fundada, constituida por la sociedad, y por el carácter de la profesión. Y aquí se juega entonces lo más importante. Si se enseña lo más avanzado del conocimiento, y eso, como acabo de decirlo, depende pues
del gobierno escolar. Por eso hoy le estamos diciendo a la secretaria en Bogotá que las cajas de compensación no tienen ninguna sustentación pedagógica ni legal, y le estamos diciendo al gobierno nacional que cumpla los acuerdos FECODE gobierno y que cumpla la ley 115, universalizando los 3 grados de preescolar con maestros del Estado y en los colegios oficiales. Sobre el tema de la evaluación, este es el otro asunto. Aquí hay una diferencia. Para ellos la evaluación tiene un carácter punitivo, y ese carácter punitivo solamente tiene un objetivo. El objetivo no tiene un sustento académico ni pedagógico, sino el objetivo es que los maestros estén saliendo del servicio educativo para que el pasivo pensional no aumente. Esa es la razón de sus planteamientos de evaluación punitiva. En ese orden, nosotros sí estamos discutiendo una evaluación de carácter diagnóstico formativo, no para los ascensos, sino que no sea punitiva para el tema del desarrollo, del desempeño que estamos haciendo los maestros y maestras. Y reitero que a nivel nacional le estamos diciendo hoy al gobierno que respete, precisamente es un momento muy apropiado, colegas, para que nosotros hagamos respetar esos gobiernos escolares. En el caso, lo que dice el compañero, donde hay grupos armados, la autonomía escolar y el gobierno escolar es una ilusión, sí, lo será, mientras que nosotros no acabemos con el conflicto interno, y por eso nosotros defendemos un proyecto que se llama el Proyecto Escuela Territorio de Paz. Y en toda esta discusión, para el otro colega que ha planteado, hemos hecho una denuncia enorme contra el gobierno por haberle entregado los recursos al sistema financiero y no haber resuelto hoy el tema de la pandemia, de una cuarentena en condiciones dignas. Nosotros por eso hoy señalamos con mucha claridad, no hay condición, en las actuales circunstancias, el retornar a clases presenciales expondría al contagio a 41.5% de la población, dado que la comunidad educativa hoy la constituyen más o menos 20.5 millones de habitantes, si sumamos los estudiantes de preescolar a media, de educación superior, si sumamos a los administrativos, servicios generales y maestros y maestras, y por supuesto los padres y madres de familia y a los acudientes. Solamente en el caso de preescolar y primaria hay 5 millones de niños que implicarían, en su mayoría son acompañamiento para ir al colegio y volver al colegio, una buena parte de acudientes son abuelos, y esto expondría precisamente al sector que hemos logrado proteger durante este proceso. Por esa razón, hacemos una propuesta en dos sentidos. Una, respaldar lo que hemos llamado la propuesta de renta básica de un salario mínimo durante 3 meses para los desempleados, trabajadores informales, pequeña y mediana industria, que le permita estar en condiciones dignas en la cuarentena para que ésta sea efectiva a los padres y madres de familia, y la tranquilidad que requieren los niños y niñas en este momento y jóvenes para poder abordar las condiciones laborales, para abordar la labor pedagógica. Y en el tema general, el tema pedagógico y académico, le planteamos que lo que nos interesa en este momento es la mayor comunicación que se tenga entre estudiantes y profesores, y para ello lo que tiene que brindar el gobierno son las garantías, por ejemplo, la universalización del acceso a las TICs, a las tecnologías de la comunicación, que hoy se puede hacer si el Estado se fortalece directamente en ello, y adicionalmente sí se le exige a las multinacionales del sector que apoyen los procesos educativos. Alto han ganado ellos con las altas tarifas. Y en ese sentido se requiere pues insistir en una comunicación directa. Es hora, por ejemplo, para que en esos, como decía antes, en los niveles, en las reuniones de niveles y de áreas, se definan las cosas que hay que hacer para darle tranquilidad a todos, con horarios establecidos para la actividad escolar y la actividad de la casa. Y en ese sentido lo que necesitamos hoy es evitar una deserción que ojalá no sea
provocada desde el gobierno y que el gobierno se siente con FECODE, y en eso estamos presionando para establecer cómo se va a desarrollar el resto del año escolar, y por eso en ese punto es muy importante lo que acabo de decir, pero sobre todo el respeto al carácter profesional de la docencia, al carácter de par académico que tenemos los docentes y al carácter y el papel que tienen los gobiernos escolares en la determinación del rumbo académico. Creo que, bueno, y una cosa, los pliegos de peticiones de FECODE y de la AES se han convertido en síntesis de política educativa pública avanzada, y por eso los invito a repasar los acuerdos FECODE de gobierno del 2019, que tiene durante todos sus 36 puntos, tienen que ver precisamente con ello, especialmente los 6 primeros. No sé si absorbí las dudas, seguramente generan muchas más, pero ustedes dirán. Bueno, démosle la palabra a Néstor. Ya, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, las organizaciones sindicales son de trabajadores, los maestros somos trabajadores, y lo que aquí se ha presentado es una concepción de clase, clasista. Por eso que salimos a luchar por los derechos de los maestros, salimos a luchar por el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes, a una educación de calidad. Y la educación de calidad, aquí hay que hacer siempre la aclaración, una cosa es el concepto que de calidad de la educación tiene la tecnocracia neoliberal que está empotrada hoy en el manejo del Estado, cuyo concepto de calidad tiene que ver con el eficientismo y con el recorte presupuestal y con esas cosas que no tienen que ver con lo que realmente necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes y lo que necesita el país. Uno diría que nosotros los maestros tenemos como trabajadores un compromiso ético y un compromiso político con nuestras comunidades educativas. Un compromiso ético porque los jóvenes con los que nosotros trabajamos son los jóvenes de los sectores más vulnerables, con menos ingresos, con más carencias. Entonces tenemos la obligación de proporcionarles una herramienta que les permita romper el mundo, salir adelante, transformar la sociedad, transformarse a sí mismos, sus familias, etcétera. Es un compromiso ético de quien no tiene que comer y yo tengo el pan y no se lo doy, tengo que dárselo y tiene que ser un buen pan, una educación buena. Y el compromiso político que tenemos es que somos de la misma clase social y estamos hastiados de la desigualdad social y de la injusticia. Entonces tenemos que contribuir a la formación de nuevas generaciones que contribuyan con la transformación social, y hay que aportarle todas las herramientas que desde el conocimiento podemos darle a nuestro joven. Entonces, esa es una primera aclaración. Una segunda aclaración tiene que ver con la inquietud sobre la evaluación, video y ascenso. Y es que las organizaciones sindicales, las organizaciones de los trabajadores, hemos aprendido durante 200, 300 años, hemos desarrollado unos ciertos métodos de negociación. Y aquí entonces no se trata del vencer o morir, todo o nada, patria o muerte, ¿no? Eso será en otros escenarios. Pero en el escenario de la negociación entre los trabajadores, sus organizaciones sindicales y la patronal, el patrón Estado, es negociar, tratar de arrancarle al máximo para este lado, para los trabajadores, pero es una negociación. Entonces, en el caso de la evaluación para el ascenso de los compañeros, eso que está ahí puesto no nos gusta, pero es lo que se logró en la negociación. Eso no lo impuso FECODE, fue el resultado de la movilización del paro del 2014, 2015, 2017, 2019. Seguimos peleando por mejorar. La pelea era contra ese examen tramposo en el que no pasaba nadie, en el que no ascendía nadie. Pues esto no es lo mejor, pero es el resultado de la negociación. Y lo que dará, lo que podrá contribuir a resolver en mayor medida estas angustias frente a esto,
pues es la lucha por un estatuto docente único, único. Esa es la pelea de gran envergadura a la que tenemos que irnos preparando. Pero es que quede claro, es que aquí se manejan muchos discursos. No es FECODE la que impuso la evaluación con el video. No, eso no es cierto. Pero sí podemos decir que son muchísimos, miles, no tengo las cifras aquí a la mano de los compañeros y compañeras que se han beneficiado, a diferencia de los 4, 5, 6 o más años que se impuso el examen tramposo para ascenso. Bueno, aquí lo que yo quiero resaltar de este aspecto es que la negociación, el método de los trabajadores, es la movilización, es el paro, es la huelga, pero es para lograr mejores condiciones en la negociación. Otro es el escenario político por el que estamos andando, donde requerimos de las grandes transformaciones que el país necesita en todas las materias y no solamente para los maestros ni para los niños, sino en conjunto el país requiere grandes transformaciones. Y entonces termino con esto, sobre la inquietud sobre ¿y qué va a hacer el sindicato frente al fraude y la corrupción del gobierno y el retorno a clase? La pregunta del millón. Este gobierno de Uribe Duque es ilegítimo, fue elegido de manera fraudulenta. Este gobierno ha venido cometiendo actos de corrupción en todo momento. Lo último fueron los miles de millones de pesos para posicionar la imagen del presidente en las redes sociales, etcétera, ¿no? La corrupción es lo imperante. Y es un gobierno absolutamente mentiroso. No, que no va a haber ninguna reforma tributaria. Y en diciembre, a espaldas de todo el mundo, aprobaron una reforma tributaria eximiendo de impuestos a los grandes capitales y cargándole el IVA al resto de la población. Es decir, aquí ese es el tipo de gobierno, pero además tiene otra connotación este gobierno y no es palabrería izquierdosa, mamerta, dirían algunos. Cuando uno dice que este es un gobierno fascista, no. La ciencia política ha caracterizado esas formas de gobierno como el de Benito Mussolini, Adolfo Hitler, Francisco Franco, Pinochet, Uribe, Duque, que se caracteriza por la eliminación física del contradictor. Esto es un gobierno fascista, por un lado, y es un Estado corporativo, es decir, que el Estado se pone al servicio de los intereses de las 2, 3 corporaciones en el poder. Es un Estado fascista. Entonces, frente a eso, ¿qué puede hacer la organización sindical? Muchísimo. Es fortalecernos en la unidad nosotros junto con las otras organizaciones sindicales y con las otras organizaciones sociales para poder librar la pelea cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Las medidas del gobierno de Duque van en contravía a lo que señala la comunidad científica internacional mundial. Este país no ha llegado a la cumbre, a la cúspide de la curva, todavía le falta tiempo. De sacar a la gente a la calle a trabajar es un acto de irresponsabilidad que está en la misma línea de Bolsonaro del Brasil y en la misma línea de Trump en los Estados Unidos. Esto es una cosa absolutamente irresponsable. Entonces nosotros los maestros vamos a luchar porque no vamos a retornar de manera presencial a los colegios hasta que no haya condiciones de garantía suficientes para salvaguardar la vida de las niñas, niños y jóvenes y la vida de los maestros. Y que haya que hacer lo que haya que hacer, desobediencia civil o lo que sea. Pero tan pronto las condiciones nos lo permitan, vamos a tener que salir nuevamente a la calle como el 21 de noviembre y de manera aún mayor, en el marco de movilizaciones pacíficas, civilistas, pero beligerantes y con dignidad. Vamos a enfrentar el fascismo. Vamos a seguir denunciando ante los tribunales internacionales y ante el mundo entero los crímenes, los genocidios que se están cometiendo hoy en día aquí en Colombia. Todos los días están matando a un ambientalista, a un reincorporado que dejó las armas y se sumó a la paz. Los están asesinando. Eso no puede quedar oculto con el velo
de la pandemia, no, la pandemia vamos a estar en la casa como debe estar, pero eso no quiere decir que el mundo se haya detenido. El mundo no se ha detenido. El proyecto fascista avanza, el proyecto neoliberal avanza, pero nosotros estamos vivos. Heidi. Bueno, Néstor, muchas gracias. Acá me hacen una pregunta y creo que eso va muy enlazado a la respuesta que acabas de dar, que es con esta administración también van a seguir las cajas de compensación. Pues es que esta es el mejor ejemplo neoliberal de la administración de Peñalosa. Él metió las cajas de compensación para su bolsillo, para agrandar su bolsillo y para el negocio, porque bien sabemos todos que las cajas de compensación están contratadas para una atención integral que no están dando. Ellos no tienen por qué estar en el aula, pero si todos no nos unimos y nos ponemos ese propósito de sacarlas, no vamos a lograrlo. O sea, es la unidad lo que nos va a permitir hacer eso. Y la unidad es hacernos escuchar como gremio, como docentes de preescolar. La educación inicial es un cuento que nos trajeron ellos. Nosotros somos docentes de preescolar y vamos a dar la lucha por el preescolar de 3 grados con docentes nombrados por Secretaría de Educación y en aulas de Secretaría de Educación. Y las docentes de integración social se les debe normalizar su contrato, porque es que estas son proyectos que quedaron ahí pendientes. Ellos están en jardines anexos a las instituciones, pero ni son de aquí ni son de allá, y eso hay que normalizarlo, y si son anexos a las instituciones, deben ser parte todo el jardín a la Secretaría de Educación. Voy a leer las últimas que nos están diciendo ya para ir cerrando. María Claudia, buenas tardes. Los maestros licenciados iniciamos la creación de los niveles de preescolar desde 1982, desarrollando todos los aspectos del currículo de preescolar para una mejor educación, y a estas alturas las cajas no tienen por qué interferir pedagógicamente. Totalmente de acuerdo. Emilce Prieto, en mi colegio hay maestros de primaria en preescolar y de preescolar en primera infancia. No se respeta el nombramiento. El número de estudiantes son de 32 y 35 en estos cursos. Mónica Cardona, la gran discusión allí es la falta de estructura física en los colegios distritales para poder brindar educación de calidad a niños desde los 3 años, y el presupuesto se invierte en cosas que no atañen, como por ejemplo encuestas publicables, que no es lo realmente necesario en estos momentos, al igual que contratistas que no son necesarios en la realidad del aula. Se requiere inversión económica con sentido social. Edgar Camacho, buenas tardes. Desde siempre se ha discutido la creación del Estatuto Único Docente, la cual siempre ha fallado. La pregunta es, ¿será que este estatuto se dará algún día? Es importante, Mónica Cardona, es importante innovar, pero hacerlo nosotras como maestras. Totalmente de acuerdo, Mónica. Miguel, y termina Néstor. Listo, miren, yo creo que lo que ha planteado, bueno, una cosa que nos debemos precisar. Yo saludo pues la carta que ha enviado la señora secretaria de Educación, un núcleo de maestras de preescolar muy importante y que la Junta Directiva de la ADE está en este momento defendiendo. Creemos que los logros que ganamos durante 3 administraciones alternativas de avanzar hacia los 3 grados de preescolar y que Peñalosa retrocedió, ese rumbo tiene que ser retomado. Por eso hemos dicho con mucha claridad que las cajas de compensación no tienen ninguna sustentación ni pedagógica ni legal. Legal porque muy claro dice la norma que cuando el Estado tiene suficiencia para atender la educación, no tiene por qué entregarle plata a los particulares. Esto rige en términos generales y sobre todo porque además, como dije anteriormente, repito, son entidades que no son, que son ajenas a, socialmente no fueron creadas para reemplazar ni mucho menos a las escuelas, a los colegios, y mucho menos nuestros maestros y maestras
que tienen que desarrollar concursos para ingresar, que tienen que hacer concursos docentes si quieren ser coordinadores o quieren ser rectores, pueden ser reemplazados por personas que ponen las cajas de compensación supuestamente a dirigir zonas sin ninguna experiencia en el sector educativo público. Y por las otras razones que hemos dicho, en general en la ley 115 del 94, en los fines objetivos de preescolar se ganó con claridad cuáles son ellos y eso lo reglamentó el decreto 2247 del año 97 y en ese sentido lo que le estamos diciendo, o lo que está diciendo los maestros y maestras y que nosotros estamos fortaleciendo, le estamos diciendo a la secretaria es que retome el rumbo y en ese sentido es importante tanto al respeto a los objetivos y fines de la educación preescolar consignados en la ley 115, reglamentados en el decreto 2247, como también el papel determinante de la autonomía del gobierno escolar en los rumbos académicos. Pero de manera análoga nosotros decimos que en esta ocasión tiene adicionalmente que garantizar el derecho al trabajo digno de los colegas provisionales, tal como lo orienta la Directiva 01 del Ministerio del 12 de marzo de este año, que la logramos después de la negociación del año 19, y en el caso de Bogotá, las titulares de curso de las compañeras de las diferentes áreas del conocimiento y las auxiliares pedagógicas en los colegios, como también las maestras que pasaron de la Secretaría de Integración a la planta de la Secretaría de Educación y quienes a la hora en los jardines que se encuentran en manejo de integración social, pero son anexos a las instituciones educativas distritales, todo ello debe haber un trabajo digno para las colegas en este momento y exigir el concurso como lo estamos planteando. Y en ese sentido también los acuerdos que se hicieron en el 2014, el número máximo por estudiante en prejardín, jardín y transición y el reconocimiento a la labor pedagógica. La universalización de los 3 grados de preescolar a nivel nacional, pero que en Bogotá tiene músculo financiero, pues pueda que la pandemia, atender la pandemia haya adelgazado las finanzas de Bogotá, pero tenemos cómo resolver el tema de la universalización de los 3 grados, que es una bandera nuestra desde hace mucho rato, y en ese sentido vamos a insistir en ella, como a fortalecer la educación de inclusión con maestros y maestras y profesionales preparados para el efecto. Ni los docentes pueden ser reemplazados, ni las escuelas deben ser reemplazados, y creemos que es el momento de retomar el rumbo en Bogotá. Sobre otro tema que me está planteando aquí la compañera Mónica, sí, estamos nosotros presionando al gobierno para que haga la próxima convocatoria para censos y que discuta con nosotros los términos para que todas las falencias que ha tenido todo ese proceso de desfigurado de la evaluación diagnóstica formativa y que ha afectado y ha intentado cuadrar caja en el proceso de ascensos a costa del buen nombre de los maestros y maestras, haciendo falsos positivos académicos, cuando el ICFES inventa resultados que no corresponden. Y todo esto estamos diciendo al gobierno que haga la próxima convocatoria, pero que discuta previamente los términos para que la evaluación sí tenga carácter diagnóstico formativo, mientras que logramos, como todos queremos, en el estatuto docente, que el ascenso sea por los 3 criterios que hemos venido defendiendo. Y invitar a los colegas a tener en cuenta un asunto. La importancia nuestra como organización está en la unidad y en la movilización. Y es evidente que el gobierno está aprovechando que tenemos limitantes para movilizarnos, pues para incumplir los acuerdos a nivel nacional y por supuesto para tratar de fortalecer su política neoliberal. En ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros es haciendo una gran campaña de denuncia, presionando al gobierno nacional pues para que cumpla con lo que se ha comprometido. Y uno de esos puntos que estamos discutiendo, por supuesto, es el tema de la reforma constitucional que nos permita tener los recursos para lograr todos estos asuntos que hemos dicho, como los 3 grados de preescolar, la inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos en esa batalla en condiciones difíciles, pero como ustedes han podido observar, el sector que ha estado en condiciones menos desventajosas para asumir la cuarentena ha sido, por supuesto, el magisterio, y eso es gracias a que tiene una organización. Si nosotros comparamos cómo le ha ido a los compañeros maestros del sector privado, entendemos la importancia de tener una organización como la nuestra, y siempre tengamos en cuenta
FECODE y sus 34 filiales tiene una doble acepción. Somos trabajadores de la educación que defendemos la dignificación del trabajo, pero somos académicos ante todo y por eso hacemos propuestas de política educativa pública, ¿sí? Y propuestas desde el punto de vista académico y pedagógico, y no puede ser que y por eso no aceptamos, para nosotros es inaceptable que entidades ajenas o personas que no son profesionales asuman la educación. Eso no corresponde a un país serio y por supuesto nosotros defendemos en ese sentido la política educativa pública avanzada y defendemos la profesión docente. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Ya para finalizar, Néstor. Ya. Listo. Listo. Estamos en un momento en Bogotá que es como una transición de esa noche oscura del peñalosismo y la llegada pues, de Claudia López, que esperamos que cumpla con los acuerdos a los que se comprometió. Es decir, todavía sentimos el lastre de las políticas que desarrolló Peñalosa, que no tenían nada que ver con la educación de los niños, sino tenía que ver más con sus negocios particulares. Y la ADE ha presentado su pliego de peticiones, lo mismo los sindicatos de los trabajadores de la educación, los administrativos, etcétera. Y en particular, lo mencionó Miguel hace un momento, los pliegos de peticiones de la ADE son la expresión de la concepción que tenemos de política educativa. Ahí está. Y entonces ahí en eso muy seguramente que está plasmado nuestro criterio sobre parámetros, sobre la necesidad de infraestructura, sobre los tiempos, sobre el currículo, sobre la autonomía, sobre el gobierno escolar, ahí. Ese es un pulso que vamos a tener ahorita más adelante, que es la negociación del pliego de peticiones de la ADE con la administración de Claudia López. Eso es, para tenerlo en cuenta, para que, pues claro, aquí hay muchas carencias. Quienes intentaron montar ahí una jornada única no pensaron que si querían montar una jornada única tenían que construir el mismo número de colegios que hoy existen en Bogotá y en el país, porque ¿dónde nos van a meter los niños de la otra jornada? Es decir, una cosa absurda. Bueno, esa es una parte. Sobre el estatuto docente, decreto 2277 de 1900. décadas de lucha, sacrificio, sangre, sudor, lágrimas, detenciones, de todo hubo ahí en eso, la marcha del hambre. Ahorita que tenemos 12 estatutos por efecto de la perversa política del gobierno, tenemos 12 estatutos. Lograr un estatuto único va a significar la mayor unidad dentro del magisterio, va a significar que FECODE nos presente una propuesta de texto que logre ganar la simpatía, si no de todos, por lo menos de la mayoría de los maestros y maestras, para que podamos cogerla como una bandera y salir a la movilización y a la pelea. Hay muchas cosas por ganar, muchísimas cosas por ganar. Necesitamos eso, una estrategia, una táctica y una estrategia para lograr el nuevo estatuto, pero en el marco de la mayor unidad del magisterio colombiano. Y finalmente, de lo que se trata políticamente es de prepararnos para librar una pelea para detener el fascismo. Esa es la tarea principal de los demócratas en este país, detener el fascismo, prepararnos para que en las elecciones del 22 no nos equivoquemos y logremos derrotar de una vez por todas este proyecto criminal y sangriento. Esa es la tarea política a mediano plazo, pero tenemos que prepararnos para ella, pero tenemos que entender la naturaleza del fascismo, entenderla en su esencia. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por quienes nos permitieron compartir estos puntos de vista con las compañeras y compañeros en la tarde de hoy. No, muchas gracias a usted, Miguel. Sí, no, dos o tres cosas. Una, yo creo que esta pandemia ha mostrado dos funestas facetas, ¿no? El actual régimen
y lo que es la política neoliberal. Creo que eso ya quedó registrado ante toda la población y una vez logremos superar esta pandemia, que lo lograremos hacer porque, parodiando a Gaitán, siempre el pueblo es superior a sus gobernantes, tendremos el reto que ha planteado Néstor, el reto de que los asuntos no vuelvan a ser como antes. Eso es decir que queremos volver a la normalidad. No, esa normalidad fue la que nos dejó en un estado de indefensión en salud y en educación y en otras materias para afrontar esta pandemia. Y en ese sentido, la tarea que nos queda, como siempre, nosotros quedamos con muchas tareas, es dejar muy claro cómo se comportó este gobierno y este régimen, muy claro en la cabeza de todos, cómo se ha aprovechado de la tragedia y de la población, cómo se ha enriquecido a los bancos mientras la gente está afuera buscando la comida, para que quedemos absolutamente claro que no hay nada que hacer con estos miserables, perdónenme la expresión poco académica, pero es que lo indigna a uno, que están en el Palacio de Nariño hablando de aplanar una curva desde hace 2 meses, cuando todavía nos faltan 11 semanas para llegar al punto crítico, según los especialistas en el tema de la pandemia, y hablando de salir a recuperar las clases presenciales cuando no hay ninguna condiciones para ello. Entonces, en eso vamos a insistir, vamos a fortalecer, y una invitación enorme a todos y todas. Defendamos nuestra profesión. Nosotros nos formamos, repito, en las universidades para orientar, para dirigir la educación. Esto no lo dirige las ministras de educación, que son economistas. En cada colegio nosotros somos los que sabemos, y para eso tenemos las reuniones de área y los consejos académicos. Tenemos el respaldo de la ley 115 del 94 y el artículo 15 del decreto 1860, establece que quien determina el rumbo académico de las instituciones son los órganos de gobierno escolar. Y por ahí hayan los que digan que es que los consejos académicos son asesores, pues pueden ser asesores o no, pero es obligado que cualquier decisión en el consejo directivo debe ser discutida previamente por el consejo académico, y allí se vota. Y lo mismo, esas decisiones del consejo académico provienen de las reuniones de área. Y ni el rey Pepinito, perdón, como decía mi abuela, puede desconocer al gobierno escolar y al papel en la determinación del rumbo académico de las instituciones. Aquí no nos van a enloquecer, colegas, con miles y miles de formatos. No, señores, nosotros determinamos desde las reuniones de área y en los consejos académicos qué es lo que tenemos que priorizar, repito, en contenidos y en metodologías. Y el otro asunto que quería decir es que cuando decimos que le pedimos le planteamos y le exigimos a Claudia López y a la secretaria que cumpla con los acuerdos, tiene que ver con retomar ese rumbo, y uno de esos rumbos también tiene que ver con el número máximo de estudiantes en prejardín, en jardín y en transición, porque en la única parte donde se lograron máximos fue en Bogotá, y a nivel nacional sigue habiendo mínimos. Luego, mientras eso no se retome en Bogotá, vamos a tener 25, 30, 35 niños por grupo en las zonas de la periferia de Bogotá, como en el resto del país. Entonces, ahí tendremos que insistir en que se cumplan los acuerdos de la ADE con secretaria en el 2014, que los invito a repasarlos, y los acuerdos FEPOA de gobierno del 2019, que también invito a repasarlos. Antonio. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Néstor. Pues yo creo que nos dan claridad de muchas de las preguntas que se tenían, y pues también en que tenemos que empoderarnos de ese gobierno escolar y ser parte de ellos, porque el preescolar no está fuera de eso. El preescolar tiene que hacer presencia en esos consejos académicos. Una invitación para dentro de 8 días a continuar en estos espacios. Dentro de 8 días estará Mauricio Cañón, asesor del CEI de la ADE, y Roberto Pinilla, también asesor del CEI de la ADE. Estaremos los tres tocando un tema muy importante, que es la OCDE, porque es que la OCDE nos está tocando todo nuestro sistema educativo. Entonces queremos explicarles a los maestros qué es la OCDE y cuál es su incidencia en el preescolar. Porque es que si entendemos esto, entendemos por qué Peñalosa nos trajo las cajas de compensación, y eso es muy importante tenerlo presente. Entonces agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras. Néstor, nos vemos en otro panel, Miguel, seguramente. Heidi, compañeras, maestras y maestros, cuídense mucho, los necesitamos en la calle buenos. Y haciendo fuerza porque no volvamos con irresponsabilidad a las aulas con los alumnos, ¿no? Ajá, sí, por supuesto. Muchas gracias. Chao.